buenas noches. La propuesta para hoy, para esta hora, es reflexionar junto a dos hombres de una larga trayectoria pública, académica e intelectual. Nos prestigia el doctor Elio Yaguaribe, que ha estado ya algunas veces con nosotros, y vamos a hablar con él y con el doctor Aldo Ferrer respecto de Latinoamérica. Vamos a hablar de la Argentina, vamos a hablar de Brasil y seguramente vamos a hablar de música. Pues ¿sabe qué? En la última reunión que tuvimos aquí con el doctor Yaguaribe se confesó un admirador profundo de Beethoven. ¿Se acuerda de eso? Bueno, entonces le tenemos una sorpresa, porque vamos a pasar algunos pedacitos de música con Beethoven. Claro, el más grande del mundo. Y además con otro intérprete espectacular, y es Judy Menuhin, en sus años mozos. Excelente, excelente. Bueno, vamos a mezclar un poco la música y Latinoamérica y la economía. Sí, máximo. Eso más. ¿Cómo están viendo hoy el desarrollo de Latinoamérica? Usted se ha manejado con el tema, ha hecho un excelente desarrollo del Plan Félix junto a otros economistas, por la ciencia económica, el doctor Yaguaribe viene insistiendo en la integración latinoamericana. ¿Y en qué punto estamos hoy? Bueno. Adelante. ¿Empiezo? Empiece, Mire, por supuesto. Yo creo que habría que hacer una distinción en las condiciones actuales entre Latinoamérica y Sudamérica. ¿Qué es Latinoamérica? Esta Latinoamérica de Felipe Herrera, de Preves, que sería un sistema integrable economicamente, politicamente, culturalmente, ya no existe más. Y no existe más porque la adhesión de México a NAFTA creó una brecha para certos efectos que es irreversible. Y por otra parte, hay una gran realidad latinoamericana que es una realidad cultural. Entonces yo creo que si queremos hablar de cultura, hay que hablar de Latinoamérica. ¿Qué es la cultura latinoamericana? Bueno, una cosa compleja, por supuesto, pero tiene tres pilares: México, Argentina y Brasil. Otros ingredientes son importantes, pero estos son los tres pilares. No hay cultura latinoamericana sin México. Y yo diría a ustedes que yo creo que de los tres países, el culturalmente más importante es México. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Primero, porque México recibe de su pasado precolombiano un pasado extraordinario, más importante que el peruano. Por otra parte, porque tiene el más grande pasado colonial de toda América Latina. El colonial mexicano es una cosa extraordinaria, una grandiosidad, de una riqueza, es porque la España jugó todo en México. Bastante en Perú, pero mucho más en México. La España, el hijo de España era México. Y de las grandes España, la España del siglo de oro, de una España poderosísima, riquísima, culturalísima. Y entonces México se quedó con un pasado colonial extraordinario. Y después, con las vicisitudes que conocemos, el México moderno es espectacular. Es una gran cultura popular y una extraordinaria cultura erudita. Entonces yo diría que, con toda objetividad, el país culturalmente más interesante de América Latina es México. Y es por esa razón que cuando se está apresentando uma brecha que eu considero que é irreversível entre a inserção de México econômica e por derivação politicamente na órbita de Norteamérica, mientras que Sudamérica todavia, não por largo prazo, mas todavia dispõe da possibilidade de se formar um destino próprio. Há que falar de integração sudamericana para efeitos operacionais. E há que falar da absoluta necessidade de um diálogo permanente de Sudamérica com México. Eu tenho, para terminar esta primeira, direi o seguinte: a cultura latino-americana não pode dispensar a extraordinária contribuição de México, que é uma das fontes mais importantes da nossa cultura. E por outra parte, se com esta brecha que a NAFTA criou, não mantenemos um grande diálogo e uma grande cooperação cultural com o México, México vai sofrer crescentes pressões de perder algo de sua cultura por este oceano que é a cultura americana, a poderosíssima cultura americana. Nos mete así de lleno el doctor Elio Yaguaribe en un impacto, porque fíjese que hacer esa distinción entre el tema cultural de México
pero por otro lado la posibilidad de la inserción cultural de Estados Unidos en función del NAFTA es impactante. Pero claro, yo creo que Aldo Ferrer haga también la primera apreciación, porque el diálogo me parece va a ser muy jugoso desde ya. Bueno, nosotros tenemos en América Latina casi 2 siglos de independencia. Nuestros países se independizaron a principios del siglo XIX y todavía tenemos pendiente la agenda del desarrollo y del bienestar. Son sociedades profundamente desiguales. El problema social de América Latina en todos los países es el más grave. Son las sociedades más injustas en escala internacional. Y todavía no hemos logrado consolidar a nivel de cada uno de nuestros países y en el nivel de la región políticas de defensa de nuestros intereses para construir procesos de desarrollo autónomos. La integración es un aspecto fundamental de esto y yo comparto la idea del profesor Yaguaribe. Creo que México, por razones que él mencionó, de alguna manera tiene una relación especial con los Estados Unidos y nosotros en América del Sur tenemos una realidad distinta. Una de cuyas expresiones, desde luego, el Mercosur, esta relación especial entre Argentina y Brasil, que es el núcleo, digamos, de la integración sudamericana, a donde puede converger, desde luego, Venezuela y otros países de la región. Así que realmente el espacio sudamericano, hasta por razones geográficas y de infraestructura, es un espacio natural de integración y probablemente una fórmula importante de vinculación sea el espacio sudamericano con México eventualmente, en un esquema de cooperación en materia de infraestructura, de comercio y demás. Pero insisto, creo que el problema que tenemos pendiente en América Latina es mejorar la calidad de nuestras respuestas al fenómeno de la globalización, porque la globalización existe en materia de comercio, de finanzas, de tecnología, de información, con un fuerte predominio de luego de los Estados Unidos. Pero frente al mismo escenario internacional, países con menos recursos que los nuestros, por ejemplo algunos países de Asia, como Corea, Taiwán, Malasia, fueron capaces de dar respuestas válidas a ese escenario global y construir fuertes procesos de integración social y desarrollo nacional que nosotros no hemos logrado. Así que yo suelo distinguir, y para terminar con esto, una referencia a la dimensión cultural. Nosotros en América Latina tenemos una fuerte identidad. La cultura brasileña, mexicana, argentina, todo el mundo sabe qué es Brasil en su cultura, qué es Argentina, qué es México, qué es Perú. Pero tenemos una fuerte debilidad de nuestra densidad nacional, es decir, de la cohesión de nuestras sociedades para defender sus intereses. Entonces tenemos que cerrar la brecha entre la densidad nacional, que es la capacidad de construir procesos viables de desarrollo, con la identidad cultural, en la cual realmente tenemos expresiones de reconocimiento universal. Esta es la gran agenda pendiente. Y en ese terreno, el aporte del profesor Yaguaribe y de otros, con el énfasis en la integración, es fundamental. Porque lo que tenemos que hacer cada uno de fronteras para adentro, en Argentina, en Brasil, en los otros países, lo podemos hacer mejor si lo hacemos juntos. Ahora, cuando usted habla de la densidad, se está refiriendo al concepto de identidad nacional. No, A ver, me gustaría diferenciar esto. Yo creo que la identidad es una expresión de la cultura. Ajá. La cultura la crean todos los sectores sociales de una sociedad. Por ejemplo, nosotros. Lo crea Vittorio Campo, lo crea Eduardo Arolas, los marginales de la sociedad, las figuras de la élite, Borges. Entonces, de alguna manera, más allá de la estructura de poder, todos los agentes sociales crean cultura y la enriquecen. Nosotros tenemos, todo el mundo sabe lo que es la Argentina. La poesía, la música, y lo mismo pasa con Brasil. La densidad es otra cosa. La densidad es el conjunto de circunstancias que hacen que un país tenga capacidad de defender sus propios intereses e integrar su sociedad. Muy bien. Y eso incluye la cohesión social, la estabilidad institucional, liderazgos con vocación de acumular poder dentro del propio espacio, no como comisionistas de intereses transnacionales, un pensamiento crítico, el aporte de Helio, de Celso Furtado, de Raúl Prebisch, es decir, ver el mundo desde nuestras propias perspectivas, y desde luego eso produce políticas de defensa de lo nacional. Como nosotros tenemos ausencia, y sobre todo ausencia de cohesión social, con grandes desigualdades, suele suceder que las élites de nuestros países se vinculan más con el afuera que con el adentro.
y acumulan poder como comisionistas de intereses transnacionales. Es una gran debilidad histórica. Entonces tenemos que construir la densidad nacional en la democracia, en la cohesión social, Ahora, y acercar la densidad a la identidad. Muy bien, perfecto. Me gustaría juntar este concepto, que es muy ilustrativo, para tomar un poco la referencia con la cual usted inició y esta separación cultural con México. ¿Cuál es la situación desde el punto de vista de esta densidad a la que se refiere Aldo en México? ¿Hay cohesión social en muy México? grande. Mire, yo creo que, yo estoy en total acuerdo con esta tesis de la densidad nacional y veo que tiene dos principales vectores. El de la tasa de integración social y la tasa de integración nacional. En México, la integración nacional es extremadamente fuerte, más fuerte que la social, como en Brasil. Brasil tiene una integración nacional muy superior a la social. Yo diría que en Argentina la integración nacional es casi superior, la social es casi superior a la nacional. Argentina, con toda esta crisis, mantiene una extraordinaria integración social. Y la nacional, bueno, satisfactoria, pero menos fuerte que la mexicana y que la brasileña. Ahora, cuando estamos hablando, entonces, discúlpenme porque como este es un programa para reflexionar, y además es un enfoque muy docente, tratamos de transmitir cosas para que la gente capte todos estos detalles, voy a preguntar por ahí algunas cosas que parecen medio fuera de lugar, ¿no es cierto? Pero el objetivo es precisamente este. Cuando hablamos de, usted me dice que hay mayor relación México-Brasil y no en la Argentina, desde el punto de vista nacional. No, de integración nacional. De integración más nacional. Más fuerte en México y Brasil que en Argentina. Correcto. Y la integración social es más fuerte en Argentina. ¿A qué nos estamos refiriendo en este caso? A la integración nacional. ¿Cuál es el concepto que está en el pensamiento de ustedes implícito, que yo quiero que sea explícito acá en la mesa? Sí, sí. Bueno, si usted me permite continuar, diría lo siguiente. Hay varios aspectos, pero voy a subrayar dos. Un primer aspecto que es muy interesante en el caso brasileño es de cómo, sin embargo, de las profundas diferencias regionales compreensíveis en un país tan amplio como Brasil, existe una entidad brasileña absolutamente idéntica en el tipo de Amazonas con el tipo de Río Grande. Hay una identidad nacional absolutamente idéntica. Bueno, entonces esta identidad geográfica es impresionante. Los países europeos no tienen. La idea meridional no tiene nada que ver con Milano, en España, la Cataluña con Andalucía. Mire, nosotros en Brasil tenemos una integración nacional muy superior a la casi totalidad de los países europeos y muchísimo número de países latinoamericanos. Ahora, una otra dimensión es cómo los países que tienen alta tasa de integración nacional absorben el inmigrante. Por ejemplo, una cosa que me hace considerar que la integración nacional argentina es un poco menos fuerte que la brasileña es la existencia del ídolo argentino, del franco argentino. No existe ídolo brasileño, no existe franco brasileño, porque el ídolo es brasileñizado inmediatamente. El propio inmigrante se convierte en brasileño y el hijo ni hablar. Esto es importante. El propio inmigrante se convierte en brasileño. Este es un fenómeno muy particular. Sí, sí, sí. Es decir, no es la integración de nuestra con, sino es la de que viene de afuera con nosotros. Sí, sí, sí. ¿Y eso en México? Bueno, sí, 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 hay México también, hay México. Hay una mexicanidad profunda en la sociedad mexicana. Ahora, es una sociedad que tiene baja integración social, porque los niveles, bueno, ahí lo sabemos, ¿no? Ahora teniendo... Como en Brasil, que la integración social es todavía peor que la mexicana. Ahora, teniendo, y vamos a hablar un poquito después de lo social, pero el planteo cultural es apasionante. Teniendo este enfoque, ¿cómo es posible que usted haya dicho al principio que puede ser que Estados Unidos, ¿no es cierto?, actúe sobre la cultura mexicana? Es decir, parece un poco contradictorio, sin embargo, pero usted evidentemente debe tener algunos argumentos que sustenten eso. Es que, mire, la cultura de un país se autoalimenta por tradición de padre a hijo, es una atmósfera impregnadora de todo. Y, sin embargo, la cultura está sometida a ciertos condicionamientos políticos, económicos. En la medida en que la economía americana se integre con la mexicana, esta medida tiene un efecto corrosivo sobre la unidad interna americana.
sobre la Italia mexicana. Hasta qué punto la cultura mexicana resistirá a esta corrosión es imprevisible. Yo la considero la más preparada de toda la latinoamericana para hacerlo, pero yo no subestimo el efecto de gradual corrosión que la incorporación económica produce sobre las otras dimensiones de una sociedad. Y yo, discúlpeme que siga insistiendo y tratando de profundizar un poco el tema, ¿no? ¿Cuáles serían los factores, digamos, culturales, digamos, norteamericanos, que con más énfasis o más prontamente podrían provocar esa erosión a la cual usted se refiere? Bueno, es excelente. Yo diría que se presenta a dos niveles muy diferentes, aunque coordinados. El más importante es el propio nivel cultural. Estados Unidos se convirtió en el más importante centro de una visión puramente know-how del mundo, una visión de técnica con desprecio de telos. La gente sabe cómo hacer, pero no sabe para qué hacer y por qué hacer. Y este pragmatismo de la técnica está invadindo gradualmente a México, porque él sigue el camino económico. Es una decorrencia de una economicidad americanizada. Entonces, el riesgo que la cultura americana a largo plazo enfrenta vis-à-vis de la cultura americana es una gradual reducción de su coeficiente de humanismo y su transferencia a un pragmatismo tecnológico. ¿Usted comparte esto, Ferrer? Yo creo que el tema hay que ubicarlo en varios contextos. Uno es el que de alguna manera yo traté de explicar en mi primera intervención. La presencia y la importancia que tiene la cultura norteamericana, como dice Helio, es fundamental, se expresa sobre todo en los medios de comunicación. Estamos de alguna manera en un espacio fuertemente influido. Y al mismo tiempo, otra vez, hay sociedades que han sido capaces de estar en ese océano, digamos, de la cultura norteamericana y preservar rasgos fundamentales de su propia cultura. Y nosotros creo que en alguna medida en ese terreno sí hemos tenido algún éxito, pero no hemos logrado cohesionar nuestras sociedades, los liderazgos de esas sociedades, para producir políticas que nos permitan estar en el mundo tal cual es, incluyendo la influencia norteamericana, y al mismo tiempo cohesionar nuestra propia realidad nacional para defender nuestros propios intereses. Yo creo que desde este punto de vista el análisis comparado internacional es muy rico, porque vuelvo a insistir, hay países, incluso algunos que dejaron de ser colonias al final de la Segunda Guerra Mundial, pero que por su cohesión social, cohesión cultural, y calidad de sus liderazgos políticos, empresarios, económicos, fueron capaces de realizar fenomenales procesos de transformación. Algunas de estas sociedades hace 50 años eran mucho más atrasadas que las nuestras. Hoy son potencias industriales de primer nivel. Han abarcado la microelectrónica, la informática, los bienes de capital, han desarrollado empresas propias nacionales. Estos países han sido todos profundamente nacionalistas. Han recibido inversión extranjera, pero de alguna manera asociada al capital nacional, sin perder el control de nuestros recursos. Hoy Helio estaba dando en la presentación que tuvimos en la facultad el ejemplo de la presencia de filiales de empresas extranjeras en la economía brasileña, que es muy alta. En Argentina es mucho más. De las 500 mayores empresas argentinas, más de 300 son filiales, que representan más del 80% del valor agregado. Yo creo que Argentina es hoy una de las economías más extranjerizadas del mundo. Punto. Hacemos, porque entramos en un tema que no vamos a poder cortarlo, porque evidentemente este análisis, este enfoque nos abre un panorama de análisis y de reflexión importante. Tengo que hacer una brevísima pausa. ¿Cómo no? La hacemos ahora. Nosotros somos ese banco que te da el empujoncito para empezar a cumplir tus sueños. Dale, dale. Banco Provincia.
el banco de la gente de la provincia de Buenos Aires. Export, calidad operativa en viajes. Comuníquese con nosotros al 58 11 44 44 o visite nuestra página web www.exportour.com.ar. Don Isidro no conoce a Miguel y acaba de prestarle para cambiar la camioneta. Marita es abogada y no sabe nada de zapatería, pero Julieta cuenta con ella para la marquesina y la inauguración. Ellos no se conocen, pero por suerte nosotros los conocemos a todos desde hace muchos años. Nuevo Banco Bicel, cerca de nuestra gente. ¿Quieres saber tu futuro? Ve una mujer hermosa, una niña bonita que te volverá loco. Ni borracho debes acercarte a ella o terminarás en la cárcel. Demuestra que tienes sangre en las venas y aléjate del humo. Y come pescado. Gracias, doña. Espera que hay más. ¡Ay! Cuídate de las caídas. Justo el que me faltaba. Elegí 8 números y vení corriendo a jugar a la Quiniela Plus, la nueva quiniela poseada de Lotería de la Provincia. Sortea todos los días un pozo mínimo asegurado de 100.000 pesos. Ganas con 8, 7 y 6 aciertos. Quiniela Plus. ¿Querés estar seguro de que todo está bien con tu nuevo trabajo? El primer día pedile a tu empleador el certificado Mi Registro que expide AFIP. Es la mejor constancia de que tu trabajo es legal y una garantía para tu futura jubilación. AFIP, por una nueva cultura tributaria. ¿Querés ser millonario? Solo con el Kini 6, el único que lleva 17 años haciendo millonarios. Y si usted entró ahora en el programa, estamos hablando con el profesor Elio Yaguaribe. Sabe que es un señor muy importante en el campo intelectual y nos ha hecho una demostración junto con Aldo Ferrer, que es el otro invitado de esta noche, un planteo muy importante vinculado al tema de la cultura, y han hecho una diferenciación entre Latinoamérica y Sudamérica vinculado con el desarrollo de los tiempos que vienen. Y bueno, pero yo no voy a repetir lo que se dijo hasta ahora, pero lo interrumpí a Aldo Ferrer cuando estaba haciendo referencia a la sustancial diferencia de cambio que se dio en una cantidad de países, que hace 50 años, creo que fue la expresión que usó, estaba mucho peor que nosotros, muy lejos de nuestro, y sin embargo, con concepciones y con elites, definieron claramente cosas. Entonces, un poco ahora el tema es, ¿qué pasó en esos países? ¿Había cohesión social? ¿Había concepción cultural definida? ¿Y cómo surgieron en ellos élites? Que acá todo el mundo está reclamando que aparezcan. Bueno, creo que estas sociedades asiáticas, que son las que han producido este milagro, ¿no? Este desarrollo, tienen sin duda una gran historia cultural, en algunos casos milenaria, que fue fracturada durante el periodo colonial. Varios de esos países fueron tomados como posesión por potencias europeas, pero de alguna manera conservaron la cohesión social y un cierto grado de vinculación entre sus grupos dirigentes y el grueso de la sociedad. Son sociedades mucho menos desiguales que las nuestras. A mí me parece que es un tema que lo trabajó Raúl Prebisch en sus estudios sobre el capitalismo periférico, que cuando las sociedades son muy desiguales, los grupos dirigentes tienden, y eso lo planteaba Eli hoy en la reunión de la mañana en la Facultad de Ciencias Económicas, tienden a tener un consumo conspicuo y a despilfarrar gran parte del ingreso, gran parte del excedente, del ahorro de estas sociedades muy desiguales. En vez de reservarse para la acumulación de capital y crecimiento, se despilfarra en un estilo de consumo que es muy superior incluso al de los países más avanzados. Por otro lado, cuando una élite está muy distante del grueso de la sociedad, tiende más a asociarse con el afuera que con el adentro y acumula poder como comisionista de intereses externos. Eso no se ha dado en los países asiáticos. Sociedades más cohesionadas, liderazgos que acumulan poder en primer lugar dentro del propio espacio, retienen el ahorro dentro del propio espacio, avanzan en el dominio de la tecnología y establecen una vinculación con el resto del mundo simétrico, no subordinado.
Es extraordinario lo que ha pasado en estos países, en la industria electrónica, insisto, informática, incluso en la automovilística. Por ejemplo, la automovilística nosotros hemos desarrollado en América Latina, el sector que es muy importante, básicamente con filiales de empresas extranjeras. Ellos lo hicieron con empresas nacionales. Y entonces están los autos coreanos, los autos de donde sea, malayos, desde los japoneses. Entonces nosotros tendimos tempranamente a alienar estos controles. El problema no es la empresa extranjera. La empresa extranjera en nuestros países ha participado, pero se ha integrado en un tejido social, político y económico, en el cual el liderazgo fue mantenido por los intereses nacionales. Entonces nosotros tenemos un déficit, por eso digo un déficit de densidad nacional, que tenemos que construir para mejorar nuestra forma de inserción en el mundo, porque una inserción subordinada es sinónimo de su desarrollo. No, esto es un problema en definitiva de definición político, estratégico y cultural también. Así es. Sin duda, porque el mundo globalizado, es decir, nadie puede, el planteo que a veces uno escucha, estamos en contra de la globalización, es un tremendo disparate. Desde luego. La globalización existe, y el punto es cómo se asume la globalización desde los propios intereses. A mí me gusta decir que cada país tiene la globalización que se merece, Está muy bueno esto. en virtud de su densidad nacional. Los países que tienen fuerte densidad nacional tienen una buena globalización. Los que no la tienen una mala globalización. Ahora, yo le dejé en el bloque anterior la pregunta a ambos respecto de, faltándonos esa cohesión en la Argentina, ¿cómo logramos desde la Argentina integrarnos con un enfoque nacional? Porque en algo que es tan simple desde el punto de vista, digamos, de las olas históricas, si uno los quiere desarrollar en el tiempo, Argentina, y permítanme esta opinión, no tiene destino si no se integra a Brasil. Sí, sí, yo estoy total de acuerdo. Entonces, ¿cómo asumimos esto desde el punto de vista de los liderazgos, desde el punto de vista cultural, frente a los temas de las minucias de todos los días, de la discusión, si traemos o admitimos 20 millones de pares de zapatos o zapatillas, o los problemas cotidianos, lógicos y racionales de la defensa, digamos, de la industria nacional? Es decir, esto que parece una gran contradicción, ¿cómo se resuelve en función de la lucidez intelectual y cultural? Mire, yo me permitiría, si usted me permite, volver un poquito antes de contestar directamente su última cuestión, a las cosas que Aldo ha dicho. ¿Qué pasó con los asiáticos que no está pasando con nosotros? Bueno, entonces pasa lo siguiente, es que el asiático no se sentía miembro de la cultura occidental cristiana, y en ese sentido sus élites no eran cooptables por las élites occidentales. No tenían la facilidad de cooptación que nosotros tenemos. Tenían una integración garantizada por su tradición budista o por su tradición confucionista, que les daba una integridad cultural muy densa. Entonces, tiveram, por outro lado, e não é despreciável isto, quando saíram da dominação ocidental ou da japonesa, que durante um largo tempo se exerceu sobre estas sociedades, formaram-se oligarquias ilustradas dirigentes. Não eram sociedades democráticas, só muito tardiamente se tornaram, e bajo este despotismo ilustrado, de uma élite que não era cooptável por el Ocidente, porque era repudiada como asiática, como inferior, etc. Se beneficiaram do rechazo para garantizar sua independência e formar uma resposta, como Aldo muito bem lo ha hecho, uma resposta própria. Nuestras élites são cooptadas por el exterior, são europeizadas, então é mais fácil a ilusão de pertenecer ao grande clube de la élite internacional em detrimento de seu próprio país. O asiático não teria a condição de fazer isto, aunque eventualmente alguns poderiam ter esta tentação. O rechazo ocidental ha sido um importante ingrediente, com o ingrediente búdico, o ingrediente confuciano, para garantizar a independência cultural de los asiáticos. ¿Qué te parece, Aldo? Estoy de acuerdo. Bueno, está el famoso trabajo de Max Weber sobre la ética protestante y su influencia en el capitalismo. El éxito de Asia demuestra de que en realidad no era un requisito esencial. Claro. La ética budista, confuciana, asiática ha sido totalmente viable con una economía de mercado. Además, con una austeridad,
una capacidad de retener ahorro para invertir, para acumular, muy notable. Así que estoy de acuerdo con Helio. Creo que hay dos elementos importantes. Yo creo que la desigualdad, en este estudio, en este análisis comparativo, el mayor nivel de desigualdad en América Latina influyó. Pero lo que dice Helio de la afinidad cultural por pertenecer al mismo universo histórico, seguramente facilitó las cosas, cosa que no se dio en el caso de Asia, desde luego. Y además, pues, había también, en el caso de América Latina, hacer una distinción entre países que se desarrollaron como emporios minerales o como grandes haciendas tropicales y países que se desarrollaron de forma distinta. ¿Por qué Brasil es un país tan desigual? Porque hasta muy reciente era una gran hacienda tropical, operada por una élite europea con trabajo esclavo y los descendientes de los esclavos con salarios irrisorios. Esto pasó en varios otros aspectos. ¿Sabe? Pasó, si uno sale de la plantation para el emporio mineral, ocurrió con los andinos, la misma cosa. Una élite española explotando los indígenas para sacar minerales de los suelos andinos. Y esta es una de las cosas que favoreció a Argentina. La verdad es que actualmente a Argentina está en un periodo que yo considero que será bastante corto, históricamente hablando, de profundas desigualdades que todavía no corresponde a su tradición histórica, porque aquí se formó una sociedad, inicialmente una sociedad de cowboys, de cattle, de gado, de ganado, y una gran metrópole mercantil súper sofisticada y civilizada. Y esta fusión entre el ganadero y el urbano bonaerense creó la sociedad argentina con mucho menos diferenciación, porque el ganadero es un igualitarista. Entonces no había esta tradición del señor y del esclavo que marca todo el siglo XIX, todo el siglo colonial y todo el siglo XIX brasileño. Y también el equivalente de la explotación implacable del indio que marca las sociedades andígenas. Esta sociedad tuvo orígenes históricas mucho más igualitarias. E tuve, claro, com Sarmiento, esta coisa extraordinária de uma grande educação popular de boa qualidade, que gerou na Argentina a mais sofisticada, a mais educada, a mais civilizada sociedade da América Latina. Ahora, con una salvedad sobre un comentario de lo que dice Helio. Acá hubo tempranamente una gran concentración del poder económico también. Porque a diferencia, por ejemplo, de Australia, de Canadá, de los Estados Unidos, que expandieron la frontera agrícola, y fueron los colonos los que se fueron quedando con la tierra. Acá primero se expandió la frontera, se expulsó al indio, se apropió la tierra en pocas manos. Cuando vinieron los grandes contingentes inmigratorios, la mayor parte fue a trabajar como peón, como arrendatario. Entonces fue una sociedad que tuvo elementos igualitarios, como él menciona, de la educación, que es uno de los grandes aportes. Claro. Realmente la educación pública argentina dio lugar a ese nivel de cierta igualdad y de acceso a la cultura, pero la estructura económica era muy concentrada. Había una gran concentración de poder económico que llevó a una asociación privilegiada entre esos grupos del poder económico interno con el capital internacional. Ahora, evidentemente surge esto, tengo que hacer una breve pausa, la última ya les prometo, y después vamos al último bloque, pero me surge así otro gran interrogante. Hoy el clima, el discurso es la educación va a cambiar todo. Y lo que estaba diciendo Aldo Ferrer es que pese a lo que significó la educación en la Argentina, el poder económico, la concentración económica primó y no hizo cambiar todo la educación. Lo dejo como interrogante para la reflexión para el próximo bloque. Muy bien.
Vuelve uno de los grandes títulos del verismo. Buenos Aires Lírica presenta a Adriana Lecouvreur de Chilea. 4 únicas funciones, 15, 17, 23 y 25 de septiembre en el Teatro Avenida. Sobrantes de abono en venta en el teatro o por entrada plus. Buenos Aires Lírica, la nueva ópera de Buenos Aires. 4812-6369. ¿Querés ser millonario? Solo con el Kini 6, el único que lleva 17 años haciendo millonarios. Nosotros somos ese banco que te da el empujoncito para empezar a cumplir tus sueños. Dale, dale. Banco Provincia, el banco de la gente de la provincia de Buenos Aires. Don Isidro no conoce a Miguel y acaba de prestarle para cambiar la camioneta. Marita es abogada y no sabe nada de zapatería, pero Julieta cuenta con ella para la marquesina y la inauguración. Ellos no se conocen, pero por suerte, nosotros los conocemos a todos desde hace muchos años. Nuevo Banco Bicel, cerca de nuestra gente. Lectura veloz, memoria, métodos de estudio, concentración, oratoria, inteligencia, informática, inglés. ILVEM, potencia tu rendimiento. Asistí a una demostración sin cargo. 48 21 54 11 www.ilvem.com. Una escuela bilingüe y con todos los niveles en el barrio de Belgrano. La nueva Escuela Argentina 2000, dirigida por Marta Russo de Salonia. Docentes especializados para el estímulo y el desarrollo de las condiciones intelectuales y los valores sociales de los alumnos. Bueno, y en esta para mí muy apasionante conversación, muy jugosa desde el punto de vista intelectual, con Aldo Ferrer y Elio Yaguaribe, si usted ya quiere revivirla o quiere profundizarla, tiene una posibilidad. Elio Yaguaribe publicó 2 tomos, si se anima usted, espectaculares, que son los que van a ver en pantalla. Se llama Un estudio crítico de la historia, donde hace todo un análisis de toda esta problemática que estamos resumiendo en minutos, pero aquí en estos tomos realmente son deliciosos. Una obra monumental realmente. Muchas gracias. Dejé al terminar el bloque anterior la pregunta, si no era una contradicción frente a la afirmación de Aldo Ferrer, de la descripción, digamos, de cómo se acentuó el poder económico de los sectores agropecuarios, digamos, después de la conquista del desierto, distribución de tierras, etcétera, y el hecho de que Argentina tuvo una educación realmente de excelente nivel. Y esto, yo le decía, si esto no es contradictorio, porque hoy seguimos sosteniendo que no va a haber cambios si no damos mejor educación. Entonces, ¿esto es así realmente, tan así? Porque pareciera ser que no se dio a fines del siglo pasado con la ley de educación. Sí, pero mire, ocurrieron dos observaciones que yo quería agregar para minorar un poco el cuadro de desigualdad en Argentina. A ver. Y 2 factores, además de otros, me parece que han sido muy importantes. El primero ha sido la victoria del principio de un nuevo régimen electoral y con la liberación del voto para la totalidad de la ciudadanía, participar del voto directo. Y en esta cosa el Partido Radical tuvo un gran efecto histórico, pues esta cosa llevó una sociedad educada a exprimirse por el voto una voluntad política educada. Y esto contribuyó para reducir significativamente las excesivas desigualdades de la vieja oligarquía de otro periodo histórico. Punto 1, o sea, del fin del siglo XIX. Punto 2, hay que reconocer que el peronismo, que tuvo efectos tan complejos y que, por tanto, es una cosa muy debatible, sin embargo, yo creo que todo levado en cuenta tiene un saldo positivo. El saldo negativo, la columna negativa es inmensa, pero la positiva es muy grande. ¿Y qué pasó de positivo con el peronismo? En lo fundamental, 2 cosas. Rompió el poder oligárquico que remanecía del voto liberal universal. Rompió ese poder oligárquico, definitivamente. Y por otra parte, introdujo en Argentina la idea de la integración.
La idea de que el país necesitaba una articulación sudamericana y la idea del ABC, que era su principal línea de era una idea absolutamente correcta. Y esto creó condiciones que están por detrás de la posibilidad de que más tarde se venga a hacer Mercosur, la Comunidad Sudamericana de Naciones. La ruptura operacional la ha hecho Perón. Bueno, el argumento de ellos es muy fuerte. Yo creo efectivamente que el patrón original del desarrollo argentino estuvo fuertemente concentrado. El peronismo provocó una transformación muy importante en la distribución del ingreso, esto y un cambio social en la legislación. Cuando yo hablo de densidad nacional, señalo varios factores como determinantes. Uno es la desigualdad. El otro es la estabilidad institucional y el respeto a ciertas normas. Y lamentablemente el peronismo, que hizo un extraordinario proceso de transformación social, no respetó ciertas normas elementales de la convivencia democrática y provocó una fractura profunda en la sociedad argentina. Cuando cayó Perón, yo estaba en la Plaza de Mayo junto con centenares de miles de personas. La mitad del país lloraba la caída de Perón y la otra mitad lo celebraba. Es decir, fracasó en consolidar la reforma social en un sistema político viable. Y a partir de allí quedó una fractura insalvable, peronismo-antiperonismo, que terminó finalmente en una tragedia en los años posteriores. Entonces el tema de la densidad nacional incluye varias dimensiones. Una es el tema de la igualdad social o la desigualdad social, y el otro ciertas prácticas políticas que responden a razones complejas y que nosotros no cumplimos satisfactoriamente y nos llevaron a vivir una tragedia terrible en la Argentina, de violencia, incluso de una guerra, por una pretensión de recuperar territorio argentino por vías que no eran viables y que nos llevó a la guerra y a la derrota. Es decir, el país soportó una serie de conflictos extremadamente graves. Después tengo una breve respuesta sobre el tema de la educación. Sí, pero le voy a hacer una acotación, porque usted seguramente la pasó por alto, pero usted fue partícipe de ese proceso, que fue aquel que intentó resolver esa tremenda división de la sociedad argentina, del peronismo y el antiperonismo, que fue el gobierno de Frondizi. Así es. Frondizi trató de resolver eso. Y también el presidente Ilia. Frondizi e Ilia caen los dos por pretender legitimar el poder político. Claro, y esto es un dato importantísimo que no hay que olvidarlo. ¿No es cierto? Que hacen a la mejor tradición del radicalismo, por otra parte. Usted me iba a responder el tema... En la reunión del Grupo Fénix, de la última reunión hace unas semanas, se habló mucho del tema de la educación en los países de Asia. Corea, Malasia, hacen un esfuerzo fantástico de educación, no solo básica, sino en la universidad, en la ciencia y la tecnología. Pero junto con eso hicieron la reforma estructural de la economía. Si no pasa lo que sucede acá, formamos científicos y se van afuera porque no tenemos dónde ocuparlos. Entonces, si usted no simultáneamente no aumenta la oferta de educación y al mismo tiempo genera una estructura que absorba el conocimiento que usted genera, termina frustrando el sistema y mandando a la gente fuera del país. Entonces, o aprovechando las cosas que no están a la altura de lo que aprendieron. Entonces yo creo que las políticas educativas son esenciales en el contexto de políticas de transformación. Si no, se frustran. Esto me parece una digresión importantísima, por eso le planteé esa contradicción. De lo contrario, si no se da ese cambio, va todo al pozo, costo hundido. Ahora, nos hemos metido ahora en la Argentina, pero yo quiero entrar a Brasil un poquito, y al cambio de las élites también, porque pese o al desarrollo que usted hizo, Brasil logra un proceso de una, de un grupo social, de una élite industrialista. Ahora, Brasil lo logra y Argentina todavía no lo logra, porque la realidad es que, si bien tuvimos una etapa, tenemos un proceso de venta de empresas, seguimos vendiendo, porque no es un proceso de la época de Menem, sino sigue siendo, y sigue haciendo ahora. Se siguen vendiendo las empresas nacionales. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema de capital extranjero, integración hacia los intereses nacionales, compra de empresas, globalización? Y todo esto forma todo un esquema de desconcierto, me parece muy importante. Entonces,
Yo estaría interesado en este final de esta excelente conversación, que es un privilegio. Yo converso con Aldo permanentemente, pero esta conversa ha sido particularmente interesante, con usted también, por supuesto. Mire, yo creo que habría que ponerse muy claro lo siguiente. Las condiciones del siglo XXI, con un proceso de globalización que eventualmente ha sido bien utilizado por los asiáticos, pero que les resulta particularmente difícil a los occidentales de hacerlo. Hay que hacer una diferencia entre globalización universal y globalización en el mundo occidental. La globalización en el mundo occidental se convirtió en un proceso de americanización. No son los Estados Unidos que inventaron la globalización, por supuesto, es un fenómeno que ocurrió por vía consecuencial, en decorrencia de la tecnología que se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, etc. Ningún grupo, ningún país. Sin embargo, por el hecho de que Estados Unidos se convirtió en la única superpotencia, una extraordinaria capacidad tecnológica, etc., Estados Unidos está operando, de hecho, para utilizar el proceso de globalización, por lo menos en el mundo occidental, como un proceso de americanización. Globalización es el pseudónimo de americanización. Y nestas condiciones, a nosotros no se trata de hacer como los asiáticos una respuesta adecuada, no es apenas esto. A nosotros se trata de considerar o seguinte: en las condiciones vigentes en este princípio del siglo, los países sudamericanos, seguramente Argentina y Brasil, perdieron las condiciones de posibilidad de un destino histórico aislado. Aisladamente, nos converteremos a plazos extremadamente cortos em simples segmentos do mercado internacional e províncias do Império Americano. Ora, mientras que os setores do norte da América Latina já han sido cooptados por el sistema e vão a ter el destino que estas condições lhe reservarão, a nós outros todavia há um pequeno espaço de tempo, que não é nada largo, que nos permite um processo de integração autonomizante. A chave desta integração autonomizante consiste em que brasileiros e argentinos tenham plena consciência de que não têm nenhuma possibilidade de um destino histórico aislado. A integração argentino-brasileira não é conveniente, é indispensável. Ou nos integramos e hacemos uma aliança estricta, séria, permanente, estável, confiável e, por supuesto, reciprocamente benéfica. E com isto criamos o núcleo duro que possibilitará a consolidação do Mercosul e a consolidação de um sistema sul-americano autônomo, ou nos converteremos a prazo bastante curto em simples segmentos do mercado internacional. Então, eu creio que há que dizer o seguinte: a integração argentina, a aliança argentina-brasileira é absolutamente necessária. Dois, é possível? Sim. Então vai ocorrer. Lo que es posible y necesario va a ocurrir. Si usted cree que las cosas se tienen que dar. Ahora, el punto es, y en estos 3 minutos últimos, quiero que me expliquen cómo se tienen que dar, salvo que sigamos rogándole a Dios que se dé. Porque, ¿cómo logramos que nuestras dirigencias entiendan esto? Porque en el plano académico, en el plano intelectual, todo es clarísimo. Ahora, en el plano del ejercicio del poder, parece que no es tan claro. Bueno, mire, eu vou falar do lado brasileiro, que naturalmente conosco vejo ahora. A gente em Brasília está convicta de que é indispensável sair do plano declaratório para o plano operatório em matéria de aliança. Convicto. 2. Como caminhar para o plano operatório? Haciendo um programa industrial comum. Um projeto industrial argentino-brasileiro, um entrosamento das cadeias produtivas, uma formação de um sistema de comunidade de inversões, utilizar o Banco Nacional de Desenvolvimento para financiar projetos argentinos, binacionais, em suma, compreender que a recuperação industrial da Argentina é condição de possibilidade da existência de um Brasil autônomo. Brasil não sobrevive sem uma Argentina industrializada. A Argentina não sobrevive sem Brasil. E, terminando, por quê? A Argentina lhe falta massa crítica. Não tem massa crítica demográfica, não tem massa crítica econômica. A Argentina está condenada a muito rapidamente se converter em um simples segmento do mercado internacional. E Brasil? Brasil, massa crítica? Sim. Mas a falta de integração social brasileira lhe dá terrível vulnerabilidade à penetração americana. Então, a aliança argentino-brasileira significa massa crítica para a Argentina e um escudo protetor para o Brasil. Si usted lo pudiera ver, Aldo Ferrer, como yo lo estaba viendo desde acá, yo lo veía con una sonrisa ahí que... a ver. No, yo tengo con Helio una coincidencia fundamental en la necesidad de la alianza estratégica.
No creo que Argentina no tenga masa crítica. Argentina es el 8º país más grande del mundo por la dimensión territorial, con una dotación fenomenal de recursos. Yo creo que Argentina tiene una posibilidad nacional. Ahora, junto con Brasil, la posibilidad se multiplica. Así que esta es la diferencia. Creo que, bueno, por la dimensión de los recursos, la capacidad de ahorro, el nivel cultural, científico, tecnológico, Argentina tiene incluso un mercado interno de una dimensión considerable. Hay países con menor tamaño que el nuestro que han crecido de una manera espectacular. Entonces, digamos, tengo esa diferencia con ellos respecto a la masa crítica. Entonces hay una diferencia en el diagnóstico, pero no en la conclusión. En la conclusión, esto que dijo Helio, de que tenemos que crear un complejo industrial integrado, una división del trabajo, en la cual los dos países se industrialicen plenamente a nivel de productos, lo que se llama la especialización intraindustrial. En ese punto estoy totalmente de acuerdo con Helio. Este es un objetivo que tenemos que perseguir. Nuestras élites, y terminamos ya el programa, nuestras élites, ¿entienden esto? ¿Y hay poder para esto ponerlo en práctica y resolverlo? En la Argentina yo empiezo a advertir un cambio de actitud incluso en sectores económicos que hasta no hace mucho tiempo aplaudían las políticas que eran francamente antiindustriales y que la experiencia ha sido muy dura y encuentro que hay en las políticas públicas, en el estado de opinión, el éxito mismo del Grupo Fénix. Si nosotros hubiéramos salido del Grupo Fénix hace 6, 7 años, nadie nos hubiera escuchado. Salimos en medio de la crisis y la gente escuchó porque había un discurso alternativo, es decir, que hay condiciones favorables para un cambio de rumbo. Yo creo que la buena noticia es que la densidad nacional se construye en la historia y estamos en condiciones de construirla y si la construimos juntos, mucho mejor. Claro. Les agradezco muchísimo por la audiencia que tuvo la posibilidad de asistir a esta charla con ustedes. Dios mediante, y terminamos con Beethoven en su concierto de violín. Excelente. Y Escude Menuhin cuando era joven. Y Dios mediante, creo que ha sido una noche de reflexión, como muchas que hacemos los días sábados. Dios mediante, hasta la semana que viene y muchas gracias.